el Espíritu de Dios, y Dios quiere hablarle a su vida esta mañana, porque Él quiere hablarle a su iglesia. Dile al que está a tu lado: Él me quiere hablar a mí. Él me quiere hablar a mí. No codee al que está a su lado. No le diga: mira, ahí te hablan. No, dile: Él me quiere hablar a mí porque Él me ama. Él me ama y hay un tiempo nuevo de Dios para mi vida. Amén. Amén. Yo quiero que ustedes podamos estar atentos a lo que Dios dice. Lo que acabamos de leer es la profecía de Ezequiel. Ezequiel se encontraba en medio de esos valles de huesos secos. Y esto viene a revivir, a que Dios está hablando a una iglesia que pueda despertar y revivir del adormecimiento espiritual. Que usted y yo como iglesia podamos prestar atención. Que la iglesia pueda estar enfrente y no detrás. Que la iglesia pueda estar capacitada y no discapacitada. Que la iglesia pueda estar al nivel que Dios quiere y no para competir. No se trata de eso. Se trata de que nosotros como iglesia tenemos que estar alerta. Si usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos se saben aquí la parábola de las 10 vírgenes? Levante su mano así. Yo quiero que hoy usted esté atento y participe. Dice que 5 estaban ¿qué? Listas. Preparadas, pero 5 estaban dormidas. Se acomodaron, se atuvieron, dijeron: mire, todavía falta mucho tiempo, vamos a dormirnos, al cabo que 5 tienen suficiente aceite. Y dice la palabra que cuando vino el amado, aquellas 5 que estaban dormidas despertaron. Y cuando ellas despertaron, fueron a donde las que tenían aceite y les decía: danos de tu aceite, porque tienen suficiente. Pero era demasiado, ¿qué, iglesia? Tarde. Ellas se pusieron cómodas, como dicen los hermanos dominicanos, se pusieron frescos, ¿verdad? Bien tranquilos, se relajaron ahí. Y ahí estaban esas 5 que velaban. Que cuando el amado llegó, ellas estaban listas con su aceite, encendidas con sus lámparas. Mira, las 5 que estaban dormidas tal vez estaban preocupadas. Estas 5 deberían de llenar más y deberían tener un recipiente de sobra. Mira, déjala que nosotros mientras nos dormimos, que ellas vayan y salgan por el aceite. Y eso habla a la iglesia de hoy en día. Porque en esta parábola Dios no le está hablando a los de afuera. Diga conmigo: Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Porque dice que estas 5 se entretuvieron en lo que estaba pasando a su alrededor. Quizás dijeron: estas no dejan dormir, tanto ruido, orándole al amado, cantándole al amado, saltándole, brincándole, no dejan concentrarse. Tal vez era la posición de esas 5. Pero dice la palabra que 5 serán tomadas y 5 serán dejadas. Y usted me dice en esta mañana: pastora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿De qué me está hablando? Si empezamos a leer la profecía de Ezequiel. Esto cobra vida en la profecía de Ezequiel. Que la iglesia tiene que revivir y despertar y caminar en el Espíritu. Diga conmigo: tenemos que caminar en el Espíritu. No vacilante, no de un domingo, no de un martes. Tenemos que vivir y caminar en el Espíritu de Jehová. Y Ezequiel fue un hombre que caminó en el Espíritu. Hombres y mujeres de Dios, está buscando para estar alerta en medio de estos tiempos. Hay tiempos de crisis, hay tiempos de aflicción, hay tiempos de sequedad. Pero hoy el Señor quiere que los hombres y las mujeres de Dios se despierten para estar alerta y poder profetizar en medio de estos tiempos. Pero para poder desatar, para poder ejecutar, para poder
Espíritu. La iglesia no será relevante si no es una iglesia espiritual. Mire, tenemos muchos planes. Y tal vez usted, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Pero mientras nosotros no podamos vivir en el Espíritu, todos esos planes no van a funcionar. Porque tenemos que estar conectados en el Espíritu de Dios para poder nosotros ejercer la palabra y darle órdenes al enemigo que suelte esas áreas en donde quizás ha traído desierto a mi vida. No es solo de un domingo, hermanos. Yo les decía a las hermanas, ayúdenme a orar, porque yo estoy peleando con esta palabra. A veces yo decía, Señor, yo voy a hablar de tu gracia. Y el Señor me decía, tú vas a hablar de los huesos secos. Y preparaba algo de la gracia. Tú vas a hablar de los huesos secos. Y yo no sé para quién Dios está hablando. Para mí Dios está hablando esta mañana. No es por nada ni por nadie. Es porque Dios te ama y quiere que tú resucites y tengas vida en Él. Es importante que tú tengas una vida en el Espíritu. Note bien, Ezequiel estaba parado en medio de la desolación y de la destrucción y de la calamidad de su pueblo y de su nación. No sé cuántos recuerdan el domingo pasado de lo que el pastor predicó. Yo quiero que levante su mano. Yo recuerdo lo que el pastor predicó. ¿Nadie, hermano? El pastor predicaba acerca de Daniel. Cuando estos jóvenes fueron llevados, ¿a dónde? ¿A dónde fueron llevados, iglesia? A Babilonia. Fueron llevados cautivos Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Que cuando ellos llegaron a Babilonia, el rey de esa tierra les cambió el nombre. Porque sabe que el enemigo siempre va a querer confundir tu identidad. Tú eres hijo de Dios y el enemigo te va a decir, tú estás derrotado. Tú eres un triunfador. El enemigo te va a decir, tú no puedes. Porque eres perfecto para hacer eso. Pero ¿sabe qué? Créale el nombre que Dios le ha puesto a usted. Crea lo que Dios ha dicho de su vida. No le crea al enemigo, no le crea a Nabucodonosor. Y esto le cambiaron a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Mire, este tiempo de Ezequiel, si usted está tomando notas, ese tiempo de Ezequiel es el mismo tiempo que marca en Daniel. El tiempo del cautiverio. El tiempo, dice, se le conoce como el tiempo de la deportación. Porque dice que el pueblo de Israel pecó y que Dios ya les había profetizado que iban a ser cautivos y llevados a otra tierra. Y en el tiempo de la deportación, el primer grupo que sale de Israel es a donde iba Daniel, Misael, Ananías, Azarías. El primer grupo fue jóvenes inteligentes, jóvenes dotados en toda sabiduría y en toda ciencia. Esto lo menciona Daniel 1:7. Era del linaje real. En ese grupo se llevaron a Daniel. Casi nada se llevó el rey, ¿verdad? Jóvenes fuertes, valientes, llenos de sabiduría. Porque antes un joven a los 13, 14 años sabían todo lo que la ley y lo que la palabra de Dios hablaba para esos días. Y ese fue el grupo que el rey se llevó. En el segundo grupo de la deportación fueron los artesanos, constructores, varones de guerra. En ese grupo iba Ezequiel. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que Ezequiel, que era un hombre que caminaba en el Espíritu, fuera llevado cautivo junto con un pueblo que había pecado? Déjame decirle en esta mañana y lo vamos a ver. Y este grupo de jóvenes, en el caso de Daniel, estaban en el mismo tiempo, estaban en la misma situación, habían sido arrancados por la misma razón de su pueblo, pero estaban en dos posiciones diferentes. Daniel se encontraba ¿en dónde? ¿A dónde se llevaron a Daniel? Al palacio del rey. Él estaba, si me prepara Ezequiel 1:1, él estaba en medio de los lujos,
en medio de un lugar cómodo, entre comillas, aunque él nunca acomodó su corazón a ese lugar, porque él sabía que su vida, que su alma, que su espíritu pertenecían al Dios de Israel. Pero vemos el segundo caso en Ezequiel, y quiero que lea conmigo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿En medio de qué, iglesia? ¿En medio de qué estaba Ezequiel? Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Daniel estaba y Ezequiel en la misma situación. Pero miren, podemos ver que aún Ezequiel, que caminaba con Dios, que oía a Dios, que podía ver, porque dice que los cielos que se abrieron. Ezequiel había sido llevado junto con el pueblo, porque Dios lo levanta como un atalaya en medio de su pueblo para profetizar, para que el pueblo pudiera oír la voz de Dios, para que no se les olvidara al pueblo que con mano poderosa los había sacado de Israel y que él podía sacarlos del cautiverio nuevamente, pero tenían que volver su corazón a Dios. Y por eso Dios levanta a Ezequiel. Y dice que Ezequiel era un hombre que caminaba en el Espíritu. No solamente vio la condición de antes, sino vio la condición actual, y también miró el después del pueblo, porque Dios se le revelaba a Ezequiel. Por eso solo cuando caminas en el Espíritu, iglesia, ponga atención, cuando caminas en el Espíritu vas a poder ser llevado a lugares que tú no conocías. Te vas a enterar de cosas que la gente no te dice, pero cuando tú caminas en el Espíritu de Dios te va a hablar en ese lugar secreto, en donde tú buscas tu presencia, en donde tú te arrodillas. Ahí el Espíritu de Dios te va a revelar cosas que tú no sabes. La gente vive desesperada por saber su futuro, por saber qué le va a ocurrir, y y se dan citas a cosas que no deberían. Decir, no me están saliendo bien las cosas, voy a ir a leerme la mano, ¿qué está pasando? Voy a ir a leerme las cartas, voy a hacerme una limpia, voy a mirar qué dice la taza del café. Mira, el diablo no sabe tu futuro, el único que conoce tu futuro y tiene escrito tu nombre en las manos se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y para saber lo que va a hacer de ti, lo que Él quiere hacer de ti, tienes que entrar y caminar en el Espíritu. Dejar de ver las cosas como tú las ves. Ay, pero todo se mira tan aburrido. Pero hoy no llegó fulano. Pero ¿por qué no hice esto? Pero es que mis hijos, pero es que la escuela. Deja ver las cosas con tus ojos carnales y empieza a ver las cosas en el modo espiritual de Dios. Empieza a ver las cosas que el enemigo te dice están muertos, pero tú lo estás viendo con vida, porque el Señor trae vida en medio de la sequedad. Y eso fue lo que hizo Ezequiel. Hay situaciones que van a querer arrancarte de la adoración y del propósito de Dios, y te van a tratar de mantener en un cautiverio donde tus ojos y tu paladar se van a pegar. Mire, cuando hay una situación difícil, el hambre se quita. Dígame sí o no. El hambre se quita. No te da hambre, no te da sed, las risas se van, la alegría se va. Es como que todo se fuera, te hubiera abandonado. Mira, hasta el perro que tienes en la casa ya ni ladra. Y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque cuando las situaciones difíciles vienen y afecta a tu espíritu, en todo lo que te rodea, vas a empezar a causar muerte. Tú no te das cuenta, pero dices, bueno, déjenme con mi dolor, déjenme con mi tristeza. Cuidado, porque esa tristeza,
difícil. Dice que los cielos se abrieron. Ezequiel 1:1 dice, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Mira, muchas veces nos sumergimos tanto en el problema que no puedes ver o te impide ver la gloria de Dios y lo que el Señor te quiere decir. A veces vemos solo el problema. Esta situación ya no da para más. Esta enfermedad me va a llevar a la muerte. Esta situación, el abogado me dijo que no hay nada que hacer. Mis hijos no quieren nada. Y cuando tú te empiezas a sumergir en ese problema, no puedes ver las visiones de Dios. Pero en esta mañana el Señor te dice, saldrás de este lugar viendo visiones de Dios. Saldrás de este lugar viendo la gloria de Dios. Saldrás de este lugar viendo que los cielos se abren a tu favor. Porque hoy hacemos un compromiso de poder caminar en el Espíritu. Y esto era con lo que yo luchaba, iglesia. Nosotros oramos por ustedes día a día. Tenemos una lista, tenemos una caja en donde cada uno de sus nombres están ahí. Ahora que yo fui a Israel, yo metí un papelito de cada uno de ustedes en el muro de los lamentos. Y yo decía, Señor, este es tu pueblo, esta es tu iglesia, esta es tu familia. Mira, trae vida. Ahí están en las oraciones. Pero para que usted pueda activar la gloria de Dios sobre su vida, usted tiene que hacer un compromiso de poder caminar en el Espíritu. No solamente venir y decirle, hermanas de intercesión, oren por mí. Que es bueno pedir oración, que es bueno pedir apoyo. Oren por mí. Pero es que no me visitan, pero es que no oran, hermano. Ora por ti mismo. Levántate, camina en el Espíritu, camina con Dios. No esperes que nadie venga a pucharte, no esperes que nadie venga a levantarte, porque la victoria que Dios te va a dar a ti es tuya. A ti te pertenece, tiene tu nombre. Yo puedo orar por ti, lo hacemos de corazón, pero nada va a ocurrir. Decir, pero tengo tanto tiempo que están orando por mí. Nada va a ocurrir hasta que tú te levantes y empieces a ver la gloria de Dios como Ezequiel, y empieces a ver en medio de esos valles de huesos secos que los cielos se abren. Aleluya. Este hombre empezó a ver la gloria de Dios. Dice su palabra que él vio cómo la gloria de Dios habitaba en el lugar santísimo. Y fue una de las revelaciones, de las visiones. Era un hombre lleno del poder y del Espíritu de Dios. Y dice que él miró cómo la gloria de Dios estaba en el templo, pero que esa misma gloria se levantaba del templo y salía del templo, salía del lugar santísimo y se iba. ¿Saben por qué se fue la gloria de Dios? Porque el pueblo había pecado. Y no es que Dios los acusaba, no. Y no es que Dios nos levante como un atalaya para señalar. No se trata de eso, iglesia. Se trata para poder abrir nuestras bocas y decirle todo lo que el enemigo ha querido venir a secar. Usted se levante como un hombre, como una mujer de Dios y empiece a hablarle a esa situación. Y el Señor había hablado a su pueblo y dice que ellos se desviaban adorando dioses falsos, dioses paganos, y Dios les hablaba de una manera y ellos no entendían, y Dios les hablaba de otra manera y ellos no entendían, y Dios les hablaba de otra manera y nunca entendieron lo que Dios les estaba hablando. A veces hay situaciones en nuestras vidas en donde Dios nos habla. ¿Por qué me enfermé? Dios te está hablando. Dios te está diciendo, vuélvete a mí, porque yo soy tu sanador. Porque estoy pasando esta crisis. Dios te está diciendo, tú no puedes, pero todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. Estoy cansado, el Señor te dice, yo renovaré tus fuerzas como las del búfalo. El Señor te habla de diferentes maneras, pero muchas veces, como el pueblo de Israel, endurecemos el corazón y decimos, no, yo puedo, yo voy a seguir caminando. Al cabo
después. No, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y Él alarga la vida al que Él quiere. Eso va a pasar conmigo. Dile: Señor, larguras de vida para mí. Ezequiel empezó a ver la gloria de Dios, dice. Ya dije eso, ¿verdad? De que la gloria de Dios salió del templo. A veces no todo lo que hemos logrado es por ser fuertes, valientes y talentosos. Tenemos que vivir en un lugar seguro. Tienes que vivir, caminar, hablar, actuar en el Espíritu. Mira, el pueblo de Israel estaba en un lugar seguro. Estaban en Jerusalén. Hasta la fecha actual, hermanos, es triste ver al pueblo, porque si usted se va a tiempo más atrás, Salomón entrega el reino a su hijo. Después Roboam se divide en los reinos porque no quiso escuchar consejos, ¿verdad?, de los ancianos. Se dividen los reinos. Quedan solamente 2 tribus en Jerusalén, y esas tribus quedan por amor a David. Dijo: te dejaré una lámpara para que tengas luz perpetua. Y esas son esas 2 tribus. Jerusalén es un lugar bien chiquito y todos los lugares están ocupados por los árabes y los palestinos. Y cuando usted llega al muro de los lamentos, están los niños. A mí me sorprendía ver los niños, jóvenes, señoritas, llorando en ese muro, llorando con un lamento, con un clamor. Y ellos lloran para que su templo sea reedificado. Ese templo que perdieron, ese templo que fue destruido a causa de su desobediencia, que ya no pueden entrar ahí porque está ocupado por los musulmanes. Ahora está la ermita de los musulmanes, en donde fue el templo, el lugar santísimo. Y ellos lloran hasta la fecha. Y vemos a este pueblo que ellos lamentaban cuando iban en el camino del desierto o cuando fueron llevados cautivos. Mire, la Biblia marca que el primer grupo fueron llevados prisioneros, pero fueron llevados tal vez como los tomó de sorpresa. Pero la segunda vez el pueblo ya estaba advertido. Había lamento, había sufrimiento, las madres llorando por ser arrancadas de sus hijos, los hombres de guerra iban prisioneros, los artesanos, los constructores, y dice que los traían arrastrados en el desierto para llevarlos cautivos a Babilonia. Y dice que cuando llegaron a este río, la Biblia marca que ellos se sentaban y volteaban a ver hacia donde estaba Jerusalén. Y la gente de ese pueblo les decía: traigan sus arpas y empiecen a cantar cánticos. Y ellos lloraban y decían: ¿cómo podemos adorar a Dios en este lugar de cautiverio? Es por eso que ese coro se escribe como un salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mis labios de tu alabanza, porque estaban pasando un tiempo de sequedad, de sufrimiento. Sus sueños se habían muerto. Todo lo que ellos eran había sido destruido por manos del enemigo. Y ellos se lamentaban volver. Tienes que vivir en el Espíritu para estar seguro en las manos de Dios. El pueblo habitaba en un lugar seguro. El pueblo estaba resguardado por Dios. Dice que en una parte de la Biblia dice: así como Jerusalén tiene ¿qué? Murallas. Dios amurallaba esa ciudad. Dios los guardaba. Dice: no se dormirá el que te guarda de día y de noche. Dios hacía alrededor de ellos. ¿De qué se preocupaban? Pero desobedecieron a Dios y fueron llevados a un lugar de cautiverio. Pero hubo alguien que pudo caminar, ver y discernir los tiempos de Dios, que fue Ezequiel. Y solo cuando vives en el Espíritu, el Señor te va a mostrar la condición de tu casa y de tu familia.
No es que tú seas adivino, hermano, no. Dios nos libre de eso. Pero cuando vives en el Espíritu, no es necesario ni siquiera preguntarle a alguien cómo tú te encuentras y emitir juicio para él. El Espíritu te hace discernir lo que hay. Y lo voy a decir con todo el temor del Señor. No podemos decir que vivimos en el Espíritu si no hablamos como en el Espíritu. No podemos decir que camino en el Espíritu cuando mis pies están yendo para otros lugares de adoración que no es Dios. No podemos decir que yo habito en el Espíritu cuando ni siquiera los domingos me aparezco. Tenemos que caminar, vivir, hablar, actuar en el Espíritu. ¿Quién tú eres para Dios? Es como tú actúas, es como tú hablas, es como tú ejecutas la palabra, es como tú te mantienes en tiempos difíciles. Porque cuando vienen los tiempos difíciles dicen, no, hasta Dios me abandonó. ¿En dónde está Dios para mí? Dios se fue, Dios no me oye, Dios no me ama. Empezamos a renegar de lo que es Dios. Hermano, Dios está en el mismo lugar. Cuando vio morir a su Hijo Jesucristo, lo pudo bajar de esa cruz. Él pudo mandar un ejército de ángeles, pero no lo hizo. Lo vio morir ahí. ¿Sabe por qué? Porque tenía propósito, tenía planes de salvación para tu vida y para mi vida. No le costó una gota de sangre de su Hijo, le costó la última gota de su sangre para lavar y redimirte de tus pecados. Por eso tenemos entrada al trono. Por eso hoy podemos venir a adorarle con libertad. Por eso hoy podemos decirle, Señor, te damos gracias. No importa lo que digan los demás. Mira, alaba a tu Dios. No importa que me digan, pero el que hace esto, no importa. Lo importante es que Dios dice de ti. Amén. Yes. Gloria a Dios. Primero tienes que ver la situación para luego profetizar. El valle de los huesos secos muestra familias, hijos, hogares, naciones destruidas, secas y muertas. Ahora, iglesia, empieza a levantar una oración de intercesión por tu situación. A medida de que tú busques, Él te llevará de lugares estrechos a lugares espaciosos. Él te mostrará lo que tú no sabes. Él te va a alertar de lo que viene, de que lo que el enemigo ha preparado de sorpresa. El Señor te va a decir, levántate, ponte vigilante, porque algo viene. Pero yo, Jehová guerrero, estaré contigo hasta los últimos de tus días. Primero tenemos que ver la situación de nuestras vidas para poder profetizar vida en lo que está muerto. Con todo respeto, yo digo a veces, es que yo declaré la palabra, yo digo, yo desato. Pero hay poder en tu boca para poder darle órdenes a esa palabra. Pero hay autoridad de Dios en tu vida. Porque muchas veces podemos decir, pero si no hay unción, si no habita el Espíritu de Dios sobre mi vida, iglesia, disculpa, pero nada va a ocurrir. Tú tienes que levantarte en el Espíritu, no una hora, no 2 horas, no un día. Tienes que habitar en el Espíritu, que cuando tus rodillas digan estoy cansada, dóblalas ahí mismo, porque algo el Espíritu de Dios te quiere decir. Y cuando tú vivas en el Espíritu, vas a empezar a ver cosas que el enemigo quiso ocultarte. A veces en nuestros hijos, yo no sé, pero dicen, es que las mamás tienen un sexto sentido de iglesia. Yo creo que los hombres oran, pero las mujeres son más tercas, ¿verdad? Y a veces decimos, algo tú traes. No, mamá, algo tú traes, porque te conozco. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? Y no es porque tú seas la más hábil, es porque el Señor te va a empezar a mostrar cosas que tus hijos ni siquiera pensaron en decirte. Pero cuando tú habitas en el Espíritu, tú no es necesario que andes como un detective mirando
pasando, sino que el Espíritu de Dios te alerta. Ponte alerta porque vienen por tus hijos, ponte alerta porque vienen por tu casa, ponte alerta porque vienen por tu matrimonio. Y tú no tienes que quedarte en una actitud de derrota, sino tienes que levantarte en el Espíritu y decirle como Ezequiel: Espíritu, ven de los cuatro vientos y trae vida en estos huesos secos. Porque cuando vives en el Espíritu, el enemigo reconoce tu voz. El enemigo sabe quién tú eres. En una ocasión fuimos a orar por una persona que estaba siendo atormentada. No lo digo para vanagloriarme, lo digo para testimonio. Y cuando llegamos a ese lugar, la persona nos vio y dijo: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué vinieron a este lugar? Me molestan. Y ahí mismo le dimos órdenes que se callara y se quedó calladito, y empezamos a liberar a esa persona por medio del Espíritu de Dios. Pero muchas veces cuando tú entras en esas áreas, iglesia, a veces el enemigo te puede decir: oh, a ti te conozco, yo sé quién tú eres, tú participas con los míos. Tengamos cuidado cuando vayamos a ejecutar algo en el Espíritu, que nuestras lámparas estén rebosando de aceite, que nuestras lámparas estén llenas del poder de Dios, que tu vida esté llena de la autoridad de Cristo. Y no es que no puedas, tú puedes, porque el Señor ya te dio la autoridad para levantarte como un varón de guerra, como una mujer, una centinela en tu casa. Solo tienes que tomar el lugar. Póngase de pie. Aleluya. Si me ayudan en la alabanza, pastor, o ponen la canción. Yo no sé cuántos puedan pasar a este lugar. Yo no sé cómo tú has venido. No te viene en esta palabra que dice en Ezequiel 37:10, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Léalo conmigo bien fuerte, iglesia. Un ejército grande en extremo. Dígalo una vez más: un ejército grande en extremo. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Miren, no solamente las áreas de tu vida, cuando tú le hablas en el Espíritu, cuando tú camines en el Espíritu. En esta mañana el Señor dice: ven, yo quiero caminar contigo. Si ya caminamos en el Espíritu, yo quiero caminar aún más. Yo quiero reafirmar mi palabra. Yo quiero darte una doble porción de mi Espíritu. Que cuando tú hables a esas áreas de tu vida, no solamente van a recobrar vida, no solamente van a caminar, sino que su palabra dice que es un ejército grande y en extremo. Vamos, yo no sé lo que tú le